Internet no es mágico, no flota en el aire como una nube etérea. Tiene un cuerpo, un peso y una dirección física. Y esa dirección suele ser un edificio anónimo, sin ventanas, lleno de servidores que trabajan sin descanso. Eso es un data center. Dentro de sus paredes late el corazón de Internet. El 70% del tráfico mundial, por ejemplo, pasa por el data center de Virginia del Norte en Estados Unidos. Europa tiene sus propios gigantes, Irlanda y Países Bajos, donde la combinación de fibra óptica, impuestos bajos y clima frío los convirtió en imanes para la infraestructura. China y Singapur no se quedan atrás, construyendo a ritmo acelerado para alimentar sus economías digitales. Mientras las empresas tecnológicas celebran su crecimiento, las comunidades cercanas a los data centers pagan el precio. En Arizona, Microsoft usa 1.7 millones de litros diarios en pleno desierto, mientras la región sufre sequías históricas. En Irlanda, los data centers ya consumen el 18% de la electricidad nacional. En Holland, Michigan, Estados Unidos, los vecinos protestaron en 2024 contra un proyecto de Google que consumiría 2.5 millones de galones de agua al día en una zona con estrés hídrico. En Chile, el data center de Google en Quilicura generó controversia por su consumo de agua en medio de una mega sequía. Los agricultores locales denuncian que los pozos se secan, mientras los servidores siguen funcionando. Y no es solo el agua, el ruido constante de los sistemas de refrigeración ha llevado a demandas en Virginia, Estados Unidos, donde vecinos exigen regulaciones por contaminación acústica. En Singapur, el gobierno tuvo que limitar la construcción de nuevos centros ante el descontento social. Uno de los problemas en los que todos coinciden es que estas infraestructuras generan pocos empleos locales. La mayoría son robots y técnicos especializados, pero consumen recursos como si fueran ciudades enteras. Antes, cada vez que abríamos una página web, lo que ocurría detrás de la pantalla era relativamente simple. Un servidor recibía nuestra solicitud, buscaba un archivo que ya existía, una página, una imagen o un video, y nos los enviaba. Era un proceso parecido al de un bibliotecario que conoce perfectamente dónde está cada libro. Alguien pide información, lo encuentra y le entrega. Hay millones de consultas cada segundo, sí, pero la mayor parte del trabajo consiste en recuperar datos ya almacenados. La inteligencia artificial funciona de una forma completamente distinta de todas formas. Cuando le haces una pregunta a ChatGPT, Gemini o cualquier otro modelo generativo, la respuesta no está guardada en ningún servidor esperando ser enviada. Debe crearse en ese mismo instante. Cada palabra que lees es el resultado de una enorme cantidad de cálculos matemáticos que se ejecutan en tiempo real. El modelo analiza tu mensaje, evalúa miles de millones de relaciones entre palabras y conceptos, predice cuál es el siguiente término más probable y repite ese proceso una y otra vez hasta construir una respuesta completa. En otras palabras, no está recuperando información, la está generando. Y eso cambia por completo la escala del problema. Mientras un servidor web tradicional puede atender miles de usuarios con un consumo relativamente modesto, los modelos de IA necesitan procesadores especializados, conocidos como GPUs, diseñados para realizar una cantidad gigantesca de operaciones simultáneas. Una sola GPU de última generación puede consumir tanta electricidad como varios ordenadores domésticos, funcionando al mismo tiempo. Ahora imagina decenas de miles de ellas trabajando las 24 horas del día, desde el mismo edificio, respondiendo preguntas de millones de personas en todo el mundo. Toda esa energía tiene un efecto inevitable, el calor. Prácticamente toda la electricidad que consume un chip termina convertida en calor. Y cuando decenas de miles de chips funcionan al máximo de su capacidad, el resultado es una cantidad de calor tan enorme que, si no se eliminara de inmediato, los equipos reducirían su rendimiento o simplemente dejarían de funcionar para siempre. Aquí entra en escena el agua. Aunque pocas personas lo saben, gran parte del agua utilizada por los centros de datos no sirve para alimentar los servidores, sino para enfriarlos.
El calor generado por los procesadores se transfiere a sistemas de refrigeración y en muchos casos termina disipándose mediante torres de enfriamiento donde parte del agua se evapora para transportar esa energía térmica fuera del edificio. Cuanto más potente es la inteligencia artificial, más electricidad necesita. Y cuanto más calor produce esa electricidad, mayor es la infraestructura necesaria para mantener los equipos funcionando. Mientras los gobiernos intentan comprender el impacto de esta nueva revolución tecnológica, las empresas que la lideran ya ocupan un lugar privilegiado en las mesas donde se toman las decisiones. Sus directivos aparecen cada vez con más frecuencia reunidos con algunos de los presidentes y líderes políticos más influyentes del mundo, discutiendo inversiones, infraestructura, competitividad e inteligencia artificial como una cuestión de interés nacional. Y cuando una tecnología promete crecimiento económico, liderazgo geopolítico y miles de millones en inversión, regularla deja de ser una decisión puramente ambiental. También se convierte en una decisión política y económica. Eso no significa que la regulación no vaya a llegar, probablemente llegará. La verdadera pregunta es si lo hará antes de que la infraestructura ya esté construida, el consumo ya se haya disparado y las consecuencias ya formen parte del paisaje. Porque al final, el mayor desafío de la inteligencia artificial quizás no sea crear máquinas cada vez más inteligentes, quizás sea decidir cuánto estamos dispuestos a sacrificar para alimentar esas máquinas. Hasta el próximo video.